Bienvenidos a Terror Abismal, el canal donde el miedo se hace historia. ¿Te atreves a descender en el terror y miedo? En este video, 4 relatos de sombras, susurros y secretos ocultos te harán vibrar de emoción y escalofrío. Descubre cómo voces del pasado se alzan en la oscuridad y despiertan verdades olvidadas. Si buscas misterio y adrenalina, suscríbete y acompáñanos en este viaje al abismo. Dale play y déjate envolver por el terror. Ecos del orfanato. Nunca imaginé que la noche me llevaría a enfrentar los secretos más oscuros de mi pasado. Mi nombre es Adrián, y esta es la historia de una pesadilla vivida en el orfanato San José, un lugar que, a simple vista, parecía un refugio para los niños sin hogar, pero que guardaba un abismo de misterio y terror tras sus muros centenarios. Recuerdo claramente la primera vez que crucé las puertas del orfanato, allá por 1987. La estructura, de ladrillo envejecido y ventanas con cristales rotos, emanaba una sensación de abandono. Las paredes, manchadas de humedad y con restos de pintura descascarada, parecían susurrar historias olvidadas. Desde el primer instante, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una presencia oscura me estuviera observando desde cada rincón. La directora, doña Mercedes, una mujer de mirada penetrante y voz fría, nos recibía con una actitud distante. Su semblante no revelaba compasión ni calidez, y sus palabras, breves y cortantes, dejaban entrever un pasado lleno de secretos. Las reglas eran estrictas y el silencio, abrumador. Cada noche, antes de dormir, el eco de los pasos por los pasillos vacíos parecía una letanía macabra, recordándome que no estaba solo en esa inmensidad de sombras. Las habitaciones eran diminutas, con camas de hierro forjado y sábanas que habían perdido el brillo de la inocencia. En mi rincón, siempre se percibía el olor penetrante a cera quemada mezclado con el hedor de humedad, lo que me hacía cuestionar si realmente ese era un hogar. Durante mis primeros meses, empecé a notar fenómenos extraños, objetos que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe y susurros ininteligibles que parecían provenir de las paredes. En ocasiones, despertaba en mitad de la noche y veía, a lo lejos, una figura encapuchada que se deslizaba lentamente por el corredor, desapareciendo en la oscuridad sin dejar rastro. Una noche, el terror se volvió casi insoportable. Me desperté al oír un murmullo incesante, como si varias voces rezaran en un idioma olvidado. Con el corazón acelerado, me armé de valor y salí de mi habitación. El pasillo, iluminado únicamente por la luz temblorosa de una lámpara antigua, se extendía interminablemente. Mientras avanzaba, la temperatura descendía de manera alarmante, y mi aliento se convertía en nubes de vapor que se disipaban en la penumbra. Cada paso era acompañado por el crujir de los suelos de madera, como si el orfanato estuviera lamentándose por su destino. Llegué a una sala que nunca había visto antes. Allí, en el centro, se encontraba una vieja mecedora que se movía suavemente, a pesar de no haber nadie en ella. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. La escena parecía sacada de un relato de horror, pero la realidad era innegable. Me acerqué despacio y, al tocar la mecedora, una corriente de frío me invadió, y por un breve instante, vi reflejada en el cristal de una ventana la imagen de una niña de ojos tristes y una sonrisa melancólica. Esa visión me heló la sangre y sentí que mi alma se inundaba de pena y desesperanza. Con el paso de los días, el ambiente en el orfanato se volvió cada vez más opresivo. Los otros niños parecían compartir un temor silencioso, miradas perdidas que evitaban hablar de lo sucedido. Algunos incluso afirmaban haber visto sombras que se arrastraban por las paredes y escuchado el eco de risas infantiles que se desvanecían en la nada. La incertidumbre y el miedo se colaban en cada rincón, y yo, como el más sensible, me sumergía en un torbellino de emociones, ansiedad, tristeza e inexplicable soledad. Decidí entonces investigar la historia del orfanato. Descubrí que el edificio había sido construido a principios del siglo XX, en un lugar apartado, rodeado de antiguos árboles cuyas ramas parecían querer atrapar a quien se acercara demasiado.
Durante años, se habló de desapariciones y tragedias, de niños que sufrían abusos y de una extraña figura encapuchada que merodeaba en las noches. La leyenda contaba que, en un oscuro invierno, un incendio arrasó con gran parte del orfanato, llevándose consigo a varios niños y dejando tras de sí una aura de maldición que se perpetuó a lo largo de los años. Cada noche, al intentar conciliar el sueño, revivía esos episodios con un realismo abrumador. El dolor de la pérdida, la soledad del abandono y el miedo a lo desconocido se entrelazaban en mis sueños, haciéndome cuestionar si alguna vez había sido aceptado en ese lugar. La angustia me consumía y en ocasiones, mis lágrimas parecían ser el único escape a una realidad cruel y despiadada. Sentía que algo o alguien me perseguía, que la sombra de la tragedia se extendía más allá de las paredes del orfanato. El clímax de mi terror se manifestó en una noche particularmente oscura y tormentosa. Los truenos retumbaban con fuerza y la lluvia golpeaba los cristales con furia. Esa noche, la figura encapuchada volvió a aparecer, pero esta vez no se limitó a recorrer los pasillos. Se plantó frente a mí, en mi habitación, y por un largo instante, nuestros ojos se encontraron. En su mirada pude ver el reflejo de innumerables sufrimientos y un dolor infinito. Fue en ese preciso momento cuando comprendí que esa figura era la esencia de una niña perdida, atrapada en un ciclo eterno de angustia. La revelación fue a la vez desgarradora y liberadora. La niña había sido víctima de las injusticias cometidas en el orfanato, y su espíritu vagaba buscando justicia y paz. Movido por una mezcla de compasión y valentía, decidí enfrentar el misterio. Convencí a algunos de los otros niños para unirnos y buscar respuestas en los archivos antiguos del orfanato. Tras largas horas de búsqueda, hallamos documentos olvidados que revelaban la verdad. El orfanato había sido un lugar de abusos y negligencia, y la niña, cuyo nombre era Elena, había sido silenciada por aquellos que buscaban ocultar sus crímenes. Con el peso de esa verdad, organizamos una pequeña ceremonia en la capilla abandonada, donde invocamos el recuerdo de Elena y pedimos por su descanso eterno. En ese instante, la atmósfera en el orfanato cambió. La opresión se disipó y una paz inquietante se instaló en el ambiente. Las sombras parecieron retroceder y la figura encapuchada se desvaneció, dejando en su lugar un susurro de gratitud. Aunque el dolor y la memoria de aquellos oscuros tiempos jamás se borrarían, sentí que, finalmente, el misterio había sido resuelto y que la justicia, aunque póstuma, había encontrado su camino. Hoy, al recordar todo lo vivido, siento una mezcla de alivio y melancolía. El orfanato San José sigue en pie, pero ya no es un lugar de terror, sino un monumento a la memoria de los inocentes y a la lucha por la verdad. Mi experiencia me marcó para siempre, enseñándome que incluso en medio de la más absoluta oscuridad, la luz de la verdad puede abrirse paso y traer consigo la redención. Esta es mi historia, la de un niño que se atrevió a desafiar el abismo y que, al hacerlo, liberó a aquellos que habían sido prisioneros del olvido. Con cada recuerdo, mi corazón late con la certeza de que la justicia, aunque tardía, siempre encontrará su camino. Susurros en la penumbra. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan oscuro y doloroso. Mi nombre es Isabel, y esta es la crónica de una experiencia que marcó mi existencia durante mi niñez en el orfanato Santa Cecilia, un lugar que, tras su fachada de acogedor refugio, ocultaba secretos de terror y abandono. Recuerdo que era el año 1989 cuando llegué a Santa Cecilia. El edificio, de imponentes muros de piedra desgastados por el tiempo, se erguía en las afueras de un pequeño pueblo. Sus ventanas, estrechas y con vidrios agrietados, dejaban entrever apenas la penumbra de su interior, como si el edificio guardara celosamente un pasado inconfesable. Desde el primer instante, una sensación de inquietud invadió mi ser. Cada rincón parecía esconder voces silenciadas y las sombras danzaban con un movimiento casi imperceptible. La directora, doña Clara, era una mujer de semblante rígido y mirada fría, cuyos ojos parecían escrutar el alma de los niños. Su voz, tan baja como un susurro, imponía el silencio, y cada palabra parecía cargar con el peso de un dolor antiguo.
Las normas eran inflexibles y el ambiente, cargado de una melancolía inexplicable, convertía cada noche en una experiencia aterradora. Las habitaciones del orfanato eran pequeñas, apenas iluminadas y siempre impregnadas de un olor a moho y cera vieja. La mía estaba decorada con muebles antiguos, herencia de un tiempo en que la esperanza aún se entrelazaba con el sueño de una familia. Sin embargo, pronto noté que aquel mobiliario parecía moverse sutilmente, casi imperceptible, como si tuviera vida propia, y en ocasiones, al pasar junto a un espejo empolvado, vislumbré sombras que se desvanecían en el reflejo. Una noche, al compás de una tormenta que sacudía el edificio, el terror se apoderó de mí de forma inusitada. El sonido de la lluvia golpeando los cristales se mezclaba con un murmullo persistente que parecía provenir de las paredes. Intrigada y asustada, me armé de valor y salí a explorar el pasillo. La luz temblorosa de una lámpara antigua apenas iluminaba el camino, y el eco de mis pasos resonaba como si el orfanato estuviera contando secretos de antaño. En mi deambular, llegué a una sala oculta que jamás había visto. Allí, en el centro, reposaba un baúl de madera tallada, cubierto de polvo y telarañas, que parecía invitarme a descubrir su contenido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrí el baúl y encontré una serie de cartas y fotografías antiguas. Cada documento parecía narrar la historia de aquellos niños que, como yo, habían habitado Santa Cecilia, pero cuyos destinos habían sido marcados por la tragedia y el abandono. Entre las fotos, destacaba la imagen de una niña de cabellos oscuros y mirada triste. Su nombre, apenas legible, era Elena. La visión de sus ojos me llenó de una inexplicable melancolía y me hizo sentir como si compartiera un vínculo con aquel espíritu olvidado. Con el paso de los días, el ambiente en el orfanato se tornó cada vez más opresivo. Los demás niños evitaban hablar del pasado, y en sus rostros se dibujaba una tristeza infinita. Algunos me confesaron haber escuchado risas apagadas y ver figuras que se deslizaban por los pasillos, siempre en la oscuridad. La atmósfera se volvía más densa con cada relato, y el temor se instalaba en cada uno de nosotros como una sombra ineludible. Decidí, entonces, indagar en el oscuro legado de Santa Cecilia. Durante largas horas de investigación en los recónditos archivos del orfanato, hallé documentos que contaban historias de abusos y negligencia. Se decía que muchos de los niños habían sido víctimas de actos inhumanos, y que la pequeña Elena, en particular, había sido silenciada por aquellos que temían que sus voces revelaran la verdad. Esa revelación despertó en mí una mezcla de rabia y compasión. Comprendí que su espíritu errante clamaba justicia y paz. El clímax de mi experiencia se presentó en una noche en la que la tormenta parecía cobrar vida propia. El viento aullaba y la lluvia golpeaba con fuerza, creando un ambiente casi apocalíptico. En medio de la penumbra, la figura de una niña emergió de entre las sombras. Era Elena, con su vestido raído y ojos llenos de una tristeza insondable. Esa aparición, tan viva y, sin embargo, tan etérea, me dejó paralizada. Durante unos momentos eternos, nuestras miradas se encontraron, y en ese cruce de almas, entendí que ella buscaba ser liberada de aquel ciclo de sufrimiento. Movida por un impulso que surgió de lo más profundo de mi ser, reuní a algunos compañeros, quienes, pese al miedo, se unieron a mi causa. Juntos, decidimos enfrentar el legado de terror que impregnaba el orfanato. Con la ayuda de los documentos encontrados, organizamos una pequeña vigilia en la capilla abandonada, un espacio olvidado por el tiempo, donde las velas apenas lograban disipar la oscuridad. Allí, en medio de un ritual sencillo, pronunciamos palabras de consuelo y liberación, invitando a los espíritus a encontrar su paz. En ese preciso instante, la atmósfera se transformó radicalmente. Las sombras comenzaron a disiparse, y el incesante murmullo se convirtió en un susurro sereno. La presencia de Elena, que había marcado mi vida con tanto dolor, se desvaneció en un brillo tenue, como si al fin hubiera encontrado su redención. La tensión que había impregnado cada rincón del orfanato se disipó lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio se llenó de una paz extraña y reconfortante.
Al reflexionar sobre aquella experiencia, siento una mezcla de alivio y profundo pesar. El orfanato Santa Cecilia sigue en pie, como un recordatorio tangible de los errores del pasado, pero ahora es un lugar donde se honra la memoria de aquellos que sufrieron y se lucha porque sus voces no sean olvidadas. La historia de Elena, tan trágica y llena de misterio, encontró su cierre aquella noche, y yo, a través del valor de enfrentar mis miedos, logré ser el puente entre un pasado oscuro y una esperanza renovada. Esta es mi historia, la de una niña que, enfrentando el terror de su propio destino, descubrió que incluso en medio de la oscuridad más absoluta, la verdad y la compasión pueden iluminar el camino hacia la redención. Con cada recuerdo, mi alma se fortalece, sabiendo que la justicia, aunque tardía, siempre llega a sanar las heridas del tiempo. El último lamento. Nunca imaginé que una infancia marcada por la soledad y el abandono se transformaría en una pesadilla tan real. Mi nombre es Carmen, y lo que viví en el orfanato San Rafael cambió mi existencia para siempre. Con la mirada puesta en un pasado inquietante, hoy relato, en primera persona, la historia de un terror que parecía sacado de las páginas más oscuras de un cuento de hadas, pero que, sin embargo, tuvo raíces en hechos reales. Recuerdo que ingresé al orfanato en 1991, cuando era apenas una niña asustada y sin rumbo. El edificio, de imponentes muros grises y ventanas con cristales opacos, se alzaba en las afueras de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Su arquitectura, mezcla de estilo colonial y modernismo austero, revelaba cicatrices del pasado, paredes agrietadas, techos con goteras y un interminable corredor que parecía extenderse hacia la oscuridad. Desde el primer instante, una sensación de melancolía y miedo se apoderó de mí, como si aquel lugar guardara secretos demasiado dolorosos para ser contados. La directora, doña Eloísa, era una mujer de semblante severo y mirada inquebrantable, que, con cada palabra, imponía un silencio casi religioso entre los niños. Su voz, siempre medida y fría, parecía recitar normas ancestrales, dejando poco espacio para la esperanza o el consuelo. Las noches en el orfanato se llenaban de un silencio opresivo, interrumpido únicamente por el eco de pasos que resonaban en los pasillos y el murmullo distante que, en ocasiones, parecía provenir de habitaciones olvidadas. Cada rincón del orfanato estaba cargado de detalles inquietantes. Las habitaciones, estrechas y con camas de hierro oxidado, desprendían un olor persistente a humedad y cera derretida. En mi pequeña habitación, el único objeto que destacaba era un antiguo reloj de pared, heredado de quienes habían habitado el lugar antes que nosotros. Con sus manecillas paradas en un instante indefinido, el reloj parecía simbolizar el tiempo detenido y la eternidad del sufrimiento. No pude evitar sentir que, en cada tic del reloj, se escondían lamentos de almas que clamaban justicia. Una noche, durante una tormenta que azotaba sin piedad los alrededores, el terror se hizo palpable. La lluvia golpeaba la fachada con fuerza, y los relámpagos iluminaban brevemente los pasillos, revelando sombras que se movían sin razón aparente. Desperté en mitad de la noche al oír un murmullo suave y lastimero, como si alguien estuviera sollozando en la oscuridad. Con el corazón latiendo desbocado, me levanté y, sin saber muy bien a dónde me dirigía, seguí aquel sonido que me arrastraba hacia un destino incierto. El corredor se extendía frente a mí, iluminado únicamente por la luz vacilante de una lámpara antigua. Cada paso resonaba en la inmensidad del silencio, haciendo eco de mis temores. Al final del pasillo, descubrí una puerta que nunca había visto, entreabierta y cubriendo un abismo de penumbra. Con la mano temblorosa, empujé la puerta y me encontré en lo que parecía ser una sala de archivos olvidada. Allí, en medio de papeles amarillentos y cajas de madera carcomida, noté algo que me heló la sangre, un cuaderno con la inscripción Testimonios del Olvido. Con esfuerzo, abrí el cuaderno y descubrí relatos de antiguos residentes del orfanato, escritos con tinta casi desvanecida por el paso del tiempo. Entre aquellas líneas, se narraba la trágica historia de Lucía, una niña cuya existencia había estado marcada por el dolor y el abuso.
Lucía había llegado al orfanato con la inocencia de una flor marchita y, según los testimonios, había sido víctima de terribles injusticias por parte de quienes debían protegerla. Sus palabras, escritas en un trazo tembloroso, hablaban de noches interminables llenas de sollozos y sombras que parecían arrastrarla hacia un destino oscuro. Esa revelación despertó en mí una mezcla de compasión y una creciente determinación por descubrir la verdad. Los otros niños, envueltos en un manto de silencio, evitaban hablar del pasado, pero en sus miradas se podía intuir el dolor acumulado. Algunos confesaron haber presenciado figuras espectrales y haber sentido la fría presencia de alguien que, en la oscuridad, parecía velar por ellos. La atmósfera del orfanato se volvía cada vez más asfixiante, y en mi interior, el miedo se mezclaba con una necesidad imperiosa de justicia. Decidí investigar más a fondo. Durante días, me escapé a escondidas a la biblioteca del orfanato, un lugar polvoriento y casi olvidado, donde encontré archivos y fotografías que corroboraban la historia de Lucía. Descubrí que, años atrás, el orfanato había sido escenario de múltiples denuncias de maltrato y negligencia, hechos que fueron silenciados para no manchar la reputación del establecimiento. La figura de Lucía se destacaba entre todos los relatos, una niña de ojos grandes y tristes, cuyo destino fue sellado por la violencia de aquellos en quienes se había confiado su cuidado. El punto culminante de mi terror se presentó una noche en la que la desesperación y la furia parecían fundirse en una sola. Mientras el viento aullaba y la lluvia azotaba las ventanas con fuerza, una presencia se materializó frente a mí en el oscuro pasillo de mi habitación. Era Lucía, con su vestido blanco manchado y una mirada que destilaba tanto dolor como súplica. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron, y en ese contacto, sentí la angustia y la rabia acumulada de una vida truncada. La niña extendió su mano temblorosa, y en ese gesto, comprendí que no buscaba venganza, sino liberación. Movida por un impulso irrefrenable, reuní a algunos compañeros que, a pesar del miedo, se unieron a mi causa. Decidimos realizar un pequeño acto de justicia, un ritual sencillo en la capilla abandonada del orfanato. Allí, entre candelabros desvencijados y bancos cubiertos de polvo, pronunciamos palabras de consuelo y redención, invitando a Lucía a dejar atrás su sufrimiento. Con cada palabra, el ambiente se iba transformando, el aire se tornaba más cálido, y el murmullo de la tormenta se convertía en un suspiro sereno. Al culminar el ritual, en un instante de silencio absoluto, sentí como una carga invisible se disipaba en el aire. La presencia de Lucía se desvaneció poco a poco, dejando tras de sí un eco de gratitud y paz. La atmósfera opresiva del orfanato se aligeró, y por primera vez en mucho tiempo, pude sentir un rayo de esperanza. Los lamentos del pasado parecían haberse apagado, y en su lugar, una calma melancólica llenaba cada rincón. Hoy, al recordar aquellos días oscuros, siento en mi interior una mezcla de tristeza y alivio. El orfanato San Rafael continúa en pie, siendo testigo mudo de una historia de dolor y redención. Mi experiencia, aunque marcada por el terror, me enseñó que enfrentar los miedos y descubrir la verdad es el primer paso hacia la liberación. Lucía, con su último lamento, encontró por fin la paz que se le había negado en vida, y con ello, los oscuros secretos del orfanato quedaron expuestos y resueltos. Esta es mi historia, la de una niña que, en medio de la penumbra del abandono, se atrevió a buscar la luz y la justicia para aquellas almas olvidadas. Con cada recuerdo, mi corazón late con la certeza de que, aunque la oscuridad parezca eterna, siempre hay un rayo de esperanza dispuesto a iluminar el camino hacia la redención. La voz del olvido. Mi nombre es Martini, aunque han pasado ya muchos años, aún puedo sentir el peso de aquellos oscuros recuerdos. Hoy les relato mi experiencia en el orfanato La Esperanza, un lugar que, tras su apariencia austera y su fachada de institución caritativa, albergaba secretos tan terribles que parecían sacados de una pesadilla. Todo comenzó en el invierno de 1992, cuando me inscribieron en La Esperanza tras perder a mis padres en un trágico accidente.
Al llegar, me recibió un edificio imponente, de ladrillo viejo y ventanales con vidrios quebrados que dejaban entrever la penumbra de sus interiores. El frío del mármol y el eco de mis pasos en los largos pasillos me hacían sentir como si cada rincón ocultara un lamento silente. Desde el primer instante, la atmósfera estaba cargada de un inquietante presentimiento. Había algo en el aire, un murmullo constante, como si el edificio respirara historias de dolor y abandono. La directora, doña Amalia, era una mujer de semblante severo y mirada penetrante, que no perdía ocasión de recordarnos que en ese lugar no había lugar para la debilidad ni la compasión. Sus palabras, cortantes y precisas, se asentaban en el ambiente, instaurando un silencio casi religioso entre nosotros, los niños. Las normas eran inflexibles y el castigo, cruel. Con el paso del tiempo, noté que en cada rincón, entre el eco de las voces apagadas y el crujir de la madera, se escondía una presencia que vigilaba en la oscuridad. Mis días transcurrían entre la rutina monótona y el temor constante. Las habitaciones, diminutas y frías, estaban decoradas con muebles antiguos y polvorientos, camas de hierro forjado, armarios carcomidos y relojes de péndulo que marcaban el tiempo con un sonido que parecía un susurro macabro. Uno de esos relojes, el que colgaba en el pasillo principal, siempre marcaba la misma hora, las 3:33, un número que, sin saberlo, se convertiría en mi peor pesadilla. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los sucesos extraños. Al caer la noche, mientras los demás niños dormían, yo solía despertar en medio de un frío inexplicable y escuchar pasos lejanos. En ocasiones, veía sombras que se deslizaban por las paredes, y en otras, oía el sollozo apagado de alguien que pedía ayuda. Al principio, intenté convencernos de que era mi imaginación, pero las pruebas se hicieron inevitables. Una noche, decidí seguir aquel eco de tristeza que me llamaba desde lo profundo del edificio. Con el corazón palpitante, abandoné mi cama y, armado con una linterna vieja, recorrí los pasillos oscuros. La luz temblorosa apenas lograba atravesar la densa negrura, y cada sombra parecía esconder un secreto inconfesable. Llegué a un corredor que jamás había notado antes, uno que terminaba en una puerta de madera maciza, con un pomo oxidado y tallados extraños que parecían contar una historia olvidada. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta. Detrás de ella se encontraba una sala de archivo, repleta de documentos, fotografías y pertenencias de antiguos residentes. El aire estaba impregnado de un olor a papel viejo y cera derretida. Mientras revisaba algunos de esos archivos, encontré un cuaderno encuadernado en piel gastada, en el que se relataban testimonios y confesiones de quienes habían vivido en el orfanato. Entre las páginas, descubrí el nombre de Sofía, una niña que había desaparecido misteriosamente años atrás. Sus palabras, escritas con tinta casi borrada por el tiempo, contaban una historia de abandono, abuso y un dolor tan profundo que su espíritu parecía habitar aún en cada rincón de la esperanza. Esa revelación despertó en mí una mezcla de compasión y terror. ¿Cómo era posible que el sufrimiento de Sofía hubiera quedado tan silenciado? Mi mente se inundó de preguntas sin respuestas y una inquietud profunda se apoderó de mi alma. La curiosidad se transformó en una necesidad ineludible de desvelar la verdad, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. En los días siguientes, comencé a notar señales que parecían confirmar la presencia de Sofía. Una mañana, al acercarme al espejo del baño, vi reflejada una figura pequeña, con cabellos enmarañados y ojos llenos de pena, que desapareció en un parpadeo. En otras ocasiones, el reloj del pasillo repiqueteaba de manera irregular, como si estuviera marcando un compás macabro en honor a su memoria. Cada vez que oía ese sonido, mi corazón se aceleraba y un escalofrío recorría mi espina dorsal. La tensión creció a medida que se acumulaban las experiencias inexplicables. Los demás niños, a quienes en ocasiones osaba contarles lo que veía, se mostraban reticentes, como si temieran despertar a algo que mejor permaneciera dormido. Sin embargo, algunos confesaron haber oído la voz suave y lastimera de una niña, suplicando ayuda en medio de la noche. Esa voz,
tan clara y desconsolada, parecía emanar del mismísimo corazón del edificio, cargada de un dolor inmenso y de un grito ahogado por el tiempo. Decidí que era momento de actuar. No podía permitir que el espíritu de Sofía siguiera sufriendo en silencio. Convencí a 2 compañeros de confianza, Julián y Raúl, para que me acompañaran en una investigación clandestina durante la noche. Armados con una linterna, grabadora y la valentía que solo la desesperación puede otorgar, recorrimos nuevamente los pasillos en busca de respuestas. Nuestra expedición nos llevó hasta la sala de archivos, donde, junto al cuaderno de Sofía, hallamos una carta oculta en un compartimento secreto. En ella, Sofía relataba la injusticia y el abuso que había sufrido en el orfanato, implicando a figuras de autoridad que habían optado por silenciarla. La carta hablaba de una promesa rota y de un rencor eterno, y terminaba con una súplica, que mi voz no se pierda en el olvido. Con cada palabra, mi corazón se llenaba de una tristeza abrumadora, pero también de una determinación inquebrantable. Aquella misma noche, durante una violenta tormenta, decidimos reunirnos en la vieja capilla del orfanato, un lugar olvidado por el tiempo, donde la luz de las velas apenas podía desafiar la oscuridad. Con la carta y el cuaderno en nuestras manos, pronunciamos palabras de consuelo y liberación, invitando a Sofía a dejar atrás el sufrimiento que la tenía prisionera. El ritual fue sencillo, pero cargado de una fe desesperada, y a medida que las velas parpadeaban, el ambiente se transformó. Por un breve instante, el silencio se llenó de una melodía tenue, como si cientos de voces se unieran en un último lamento de despedida. El clímax llegó cuando, en medio del ritual, el sonido del reloj marcó nuevamente las 3:33 y, en ese preciso momento, sentí una presencia inmensa a mi lado. Frente a mí apareció Sofía, con sus ojos tristes y una expresión que combinaba alivio y gratitud. Por un instante, nuestras miradas se encontraron, y en ese contacto silencioso comprendí que su espíritu, atormentado por el olvido y la injusticia, había encontrado finalmente la paz. Con un suspiro etéreo, Sofía se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de calma que llenó el vacío de la capilla. A partir de esa noche, el orfanato comenzó a cambiar. El ambiente opresivo se disipó poco a poco, y aunque las cicatrices del pasado nunca se borrarán por completo, en cada rincón se notaba una luz tenue que parecía honrar la memoria de aquellos que sufrieron en silencio. Doña Amalia, quien hasta entonces se mostraba inquebrantable, empezó a ceder ante la verdad que emergía de las sombras. Las autoridades, al descubrir la historia oculta en los archivos, iniciaron una investigación que reveló hechos terribles y permitieron hacer justicia a quienes habían sido olvidados. Hoy, al recordar aquellos días, mi alma se inunda de una mezcla de melancolía y esperanza. La voz de Sofía y de tantas otras almas que fueron silenciadas sigue resonando en el eco del edificio, pero ya no lo hacen con lamentos de agonía, sino con la paz de haber sido escuchadas. Mi experiencia en el orfanato La Esperanza me enseñó que, incluso en medio de la oscuridad más absoluta, la verdad tiene el poder de liberar y redimir. Cada paso que di en aquellos pasillos oscuros fue un paso hacia la justicia, y aunque el dolor del pasado nunca se extinguirá por completo, la luz de la verdad siempre estará dispuesta a iluminar el camino hacia la redención. Esta es mi historia, la de un niño que se negó a dejarse consumir por el olvido y que, enfrentando sus miedos, logró dar voz a quienes habían sido silenciados. Con cada recuerdo, mi corazón late al compás de la esperanza, sabiendo que la justicia, por tardía que sea, siempre llega para poner fin a los lamentos del olvido.